habréis oído mil veces el concepto de mundo VUCA, ¿no? Bueno, pues sabéis que el VUCA, este mundo volátil, incierto y tal, está absolutamente pasado de moda ya, está desfasado, y ahora hablamos de un mundo con otro acrónimo inglés, mundo Bunny, que es un mundo frágil, un mundo no lineal y un mundo incomprensible que además genera ansiedad. La parte de la ansiedad está presente en la definición del nuevo mundo, ¿no? Y entonces yo lo que estoy viendo es que estas condiciones, el contexto en el que vivimos ahora, vais a ver que yo voy a hablar mucho del contexto, cómo nos condiciona el contexto, porque somos seres siempre en relación, las personas no somos entes o seres aislados, sino que siempre estamos funcionando en relación con respecto a algo, ¿no? Y por eso el contexto es muy importante. Bueno, pues hoy en día, con respecto a este contexto en el que estamos inmersos y lo que hemos vivido en los últimos 2 años y pico, pues el gran desafío que tenemos ahora como líderes es atender simultáneamente, esto es muy importante, simultáneamente, sin descuidar ninguno de ellos, atender a 3 marcos temporales. Y repito, simultáneamente, ¿no? El primero tiene que ver con responder. Responder tiene que ver con el presente. Y esto se relaciona con que tenemos que ocuparnos de la situación actual que estamos viviendo y por otro lado gestionar la continuidad, ¿vale? O sea, tenemos que tener un primer desafío que es la mirada al presente para garantizar esa continuidad desde lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es decir, ocuparnos, ¿no? Segundo desafío al que no podemos desatender, recuperarnos. Tenemos que dedicar tiempo a la recuperación y esto pasa por 2 cosas. La primera, aprender. El aprendizaje nos ayuda a recuperarnos y la segunda, muy importante, cuidarnos, el autocuidado. Yo estoy viendo ahora mismo, nosotros desde mi empresa, desde VIAP, trabajamos con empresas muy grandes, ¿no? Y incluso ahora también tenemos una línea con startups y estamos viendo que en cualquier sector, incluso trabajamos con algún ministerio también, todas las personas que tienen responsabilidad están, a ver cómo lo diría yo, necesitan cuidarse. Su salud de alguna manera se ha visto perjudicada. Salud física, salud emocional e incluso salud mental en algunos casos. Por tanto, es momento también de dedicar tiempo a la recuperación, al autocuidado, para coger fuerzas y para poder seguir adelante y estar disponible. Y el tercer desafío tiene que ver con prosperar. Prosperar tiene que ver con prepararse, con dar forma a la próxima normalidad, con diseñar el futuro, con co-crear el futuro, ser protagonistas del futuro, ¿no? Y no estar a la expectativa de lo que venga. Entonces, estos son los 3 desafíos que tenemos que tienen que ver con atender a estos 3 marcos temporales a la vez, ¿no? Presente, desde la respuesta de lo cotidiano, autocuidado y recuperación, y por un lado, prosperar, ¿no? Mirar al futuro como una parte protagonista muy importante, ¿no? Bien, dicho esto que tiene que ver con lo que os digo que estoy observando, que estoy viendo, ¿no? con todos los líderes con los que trabajamos, una de las claves que tenemos para poder responder a estos desafíos tiene que ver con lo que tenemos dentro. Todas las herramientas de liderazgo están dentro de nosotros, pero necesitamos comprender cómo funciona lo que tenemos dentro, ¿no? Necesitamos comprender cómo funciona nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, que es el gran director de orquesta de todo lo demás, y también comprender cómo funciona el cerebro de nuestros equipos, de nuestros colegas, o sea, en 360 grados, ¿no? De todas las personas que nos rodean, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta frase de Leslie Hart, ¿no? Que dice que liderar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin haber visto nunca una mano, ¿no? Entonces, es importante entender que si estamos trabajando con personas y si nosotros como personas, nuestras herramientas, ¿no? de liderazgo están dentro de nosotros, tenemos que entender cómo funcionamos como personas, ¿no? Cómo funciona lo que llevamos dentro. Y aquí básicamente no hay que mirar muy lejos, ¿vale? No hay que complicarse mucho la vida. Las herramientas que necesitamos para liderar
están dentro de nosotros. Y a mí hay una de las cosas que me encanta del mundo de la neurociencia, es que viene a confirmar un montón de cosas que ya sabíamos y que simplifican todo, lo simplifican todo. El mundo es muy complejo, pero el ser humano, dentro de su complejidad, es bastante simple. Quiero decir que nos mueven unas cosas y rechazamos otras cosas y poco más. En ese sentido, aunque vivimos y tenemos un sistema complejo, pero no es tan complicado comprender las claves más sencillas que nos movilizan, ¿no? Y la neurociencia viene a hablarnos de esos básicos y que muchas veces esos básicos tienen que ver con cosas que ya hemos vivido en el pasado, porque por mucho que el mundo cambie de manera acelerada y de manera absolutamente eh, incontrolable, el ser humano no cambia tan rápido. Nuestro organismo no evoluciona, no ha evolucionado tan rápido como va cambiando el mundo. Por tanto, siguen sirviendo un montón de cosas que ya sabíamos y un montón de modas que se han puesto, bueno, eso de moda en los últimos años, pues no aportan gran cosa más que complicarnos la existencia, ¿no? Entonces, para mí el neuroliderazgo o la neurociencia aplicada a este mundo viene a decirnos que hay que volver a los básicos, hay que volver al sentido común y a los básicos, ¿no? ¿Y cuáles son esos básicos? Pues por simplificar, ¿no? Básicamente yo lo que os quiero transmitir hoy es que a la hora de liderar solamente tenemos dos maneras, dos posibilidades. O sea, nada ni de estilos de liderazgo, ni de liderazgo situacional. O sea, básicamente el liderazgo se resume en dos opciones, dos posibilidades, que tienen que ver con la activación de nuestro sistema nervioso. Y no hay más opciones, ¿no? Es cierto que esas dos posibilidades son complejas en sí mismas, pero son dos posibilidades. Y depende de nosotros activar una de ellas o la otra. No tenemos la opción de ir a medias, no tenemos la opción del 1,5 o del 0,5, no, o estás en un lado o estás en otro. No puedes estar a medias, ¿vale? O eliges una opción o eliges otra en un momento distinto. ¿Cuáles son estas dos opciones? Pues mirad, estas dos opciones tienen que ver con una parte de nuestro cerebro, que es todo el sistema reticular y el sistema también límbico, ¿no? Ahí, conectados a través del hipotálamo, que regulan una serie de circuitos neuronales que están conectados entre sí y que desencadenan una serie de respuestas a nivel químico, a nivel eléctrico, y que dan lugar a una serie de comportamientos, ¿no? como humanos. Esos dos circuitos, esas dos posibilidades, tienen que ver por un lado con el circuito de amenaza y por otro lado con el circuito de recompensa. Solo tenemos esas dos opciones, o activamos un lado, la amenaza, o activamos la recompensa. Vamos a centrarnos primero en la amenaza, cómo se activa y qué pasa cuando lo hacemos. Y antes de hacerlo quiero que veáis y escuchéis este vídeo. Es curioso. Nuestro cerebro ante una situación de estrés actúa como lo haría hace 20.000 años. Me explico. Bien te persiga, por ejemplo, un mamut, o bien estés esperando una llamada del jefe, tu cerebro reacciona de la misma forma. Hace saltar la alarma. Tú ya piensas que te van a despedir y decides huir o luchar. La parte racional del cerebro trata de convencerte de que no pasa nada, pero la parte más irracional ya se prepara para la pelea y dilata las pupilas para ver bien el peligro venir. El cerebro lleva sangre a los músculos que se tensan para la pelea. Aumenta la presión sanguínea y abre las venas y le dice al estómago y a los riñones que dejen de trabajar. Contrae los capilares de la piel, quiere minimizar la pérdida de sangre en caso de heridas. Tu cuerpo cambia. Estás pálido y aumenta tu temperatura. El cerebro ordena abrir las escotillas de las glándulas del sudor. Aumenta la sudoración y el corazón aumenta las palpitaciones. Los pulmones se ponen a dar oxígeno. Y estás preparado para la lucha. Claro, si fuera necesario. Porque una cosa es que un mamut te persiguiera hace miles de años y otra que te montes una película por una simple llamada de teléfono. Bienvenido al estrés contemporáneo. Bueno, este pobre hombre estaba esperando una llamada de su jefe y fijaos cómo se pone en menos de un segundo, ¿no? Bueno, pues así nos ponemos todos, así se pone nuestro organismo cuando activamos ese circuito de amenaza. Básicamente lo que hacemos es segregar una sustancia, bueno, segregamos muchas sustancias, pero hay una muy importante que es la causante del estrés contemporáneo, que es el cortisol,
y la adrenalina. Y el cortisol, seguro que habéis oído hablar del cortisol como una sustancia pues que por un lado es beneficiosa para nosotros, necesitamos cortisol para levantarnos por la mañana de la cama, regula la temperatura, la libido, etc. Pero el cortisol en exceso, pues lo que hace es inflamarnos, ¿vale? Es una sustancia inflamatoria, por tanto, pues no es nada recomendable, ¿no?, para nuestra salud. Y de hecho un montón de enfermedades del siglo XXI tienen que ver con estos procesos inflamatorios, ¿no? Entonces mucho cuidado con estar mucho tiempo con el circuito de amenaza activo por el exceso de cortisol que tenemos. Pero luego hay una sustancia también que es la adrenalina, que la adrenalina, el problema que tiene es que es muy adictiva. Entonces, de alguna manera, como que tenemos una tendencia a engancharnos con el estrés contemporáneo, una tendencia a caer en ese estrés y a buscar ese estrés contemporáneo, que tiene que ver con un estado de permanente sensación de amenaza. Ese estado en el que estás constantemente pensando que puede pasar algo, que está rodeado de incertidumbre. ¿Veis? Aquí os pongo un poco cómo se activa este circuito, ¿no? Con la novedad, todo lo que es novedoso, todo lo que es impredecible, cuando tú tienes la sensación de descontrol, de que no puedes controlar lo que sucede, incluso tu propia agenda. Yo no sé vosotros, pero yo trabajo con muchas empresas donde ni siquiera, o sea, tienen agendas abiertas. De repente alguien te puede poner una reunión porque ve un hueco, ¿no? Entonces esto genera también una sensación de descontrol mayor. O cada vez que detectamos que hay una amenaza para nuestra personalidad, que puede ser pues, que alguien nos juzgue, o una evaluación de desempeño, una conversación difícil, un feedback que no te sienta bien. Bueno, todo este tipo de situaciones que en definitiva tienen que ver con la incertidumbre, es decir, con el no saber exactamente qué va a pasar, activan en nosotros la amenaza, el cortisol y la adrenalina. Y cuando estamos así con la amenaza activa, nuestro cerebro dedica todos sus recursos a protegerse, a defenderse de la amenaza. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues buscando, por ejemplo, a nivel físico, lo que hemos visto en el vídeo, ¿no? El corazón empieza a bombear mucha más sangre para que vaya a nuestras extremidades, para que podamos salir corriendo o trepar o defendernos, ¿no?, a través de nuestras manos. Nuestro cuerpo se pone muy tensionado. A nivel emocional aparecen emociones pues, como la rabia o la ira, el miedo o el asco, ¿no? El asco social también existe, ¿no? O, por ejemplo, a nivel cognitivo, lo que hacemos cuando estamos con la amenaza activa es, por ejemplo, en una conversación, tú pierdes la visión de conjunto y te centras en buscar, tu cerebro se va a centrar en buscar la palabra que confirme que hay una amenaza. Por tanto, vas a sacar las palabras de contexto. Esto muchas veces explica algunas discusiones de pareja, donde de repente estás hablando de cualquier cosa, diciéndole algo y de repente hay una palabra que dices, es que siempre tal, y ese siempre ya ha activado la amenaza de la otra persona, que es incapaz de ver el contexto y se queda con esa palabra, ¿no? Y entonces empieza a argumentar, a justificarse, a defenderse, a atacar al otro. Bueno, pues esto nos pasa constantemente, ¿no? Cuando activamos la amenaza, nuestro cerebro solo se va a ocupar de buscar dónde está la amenaza y de protegerse, defenderse. Por tanto, nuestro cerebro no va a estar preparado o programado para dar lo mejor de sí mismo en cuanto a capacidades ejecutivas o capacidades superiores, como puede ser esa parte más de planificación, esa parte creativa que todos tenemos, ¿no? O esa parte de potencial nuestro, ¿no? Y esa parte que tiene que ver con nuestra propia capacidad de aprendizaje. Cuando estamos con el circuito de amenaza activo, no nos entra nada dentro. No aprendemos, no escuchamos, solamente estamos cerrados y buscando la amenaza. Por tanto, es un estado físico, emocional y mental que nos puede interesar como líderes en momentos determinados, ¿no? Cuando hay una crisis, tú no quieres que la persona se ponga creativa, tú quieres que haga muy bien lo que ya sabe hacer. Cuando estamos con la amenaza activa, nuestro cerebro solo puede ocuparse de repetir lo que ya sabe hacer. Entramos en el mundo de los hábitos. No puede generar nuevas respuestas alternativas. Por tanto, hay situaciones en las que nos interesa que nuestra gente y nosotros mismos vayamos por ahí. Cuando hay una crisis, decía, ¿no? Cuando hay una situación de urgencia, cuando el barco se está hundiendo, tú no puedes como líder ocuparte de enseñar a la gente a nadar o de generar un buen ambiente, ¿no? Porque se ahogan.
Lo que tienes que hacer es que cuando el barco se está hundiendo tienes que mandar, oye, ponte salvavidas, ponte, y ya te explicaré en otro momento, ¿no? Entonces, en esas situaciones, pues buscamos que la persona repita lo que ya sabe hacer, ¿no? Yo si, por ejemplo, Dios no lo quiera, pero tengo un accidente, me llevan a urgencias a un hospital, pues yo en esas urgencias no quiero que los cirujanos se pongan creativos conmigo, no quiero que innoven conmigo, yo quiero que hagan muy bien lo que ya saben hacer y que lo hagan, vamos, que sigan el manual, ¿no? Por eso en las urgencias el contexto que hay es de mucha adrenalina, mucha rapidez, mucha amenaza, porque, ¿por qué? Porque realmente hay una amenaza, ¿no?, contra la vida constantemente. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que por un lado, este circuito de amenaza es muy fácil de activar. Una frase incompleta como por ejemplo, tenemos que hablar. ¿Qué pasa cuando te dice tu marido, mujer, tu pareja, cariño, tenemos que hablar? ¿Tú qué haces? Te pones en lo peor, ¿no? Mal rollo. Ya habré hecho algo, ya habré dicho algo, ¿no? Te pones en lo peor. Pero no te ha dicho nada malo. Pero tú, ante esa incertidumbre, te pones en lo peor. Entonces, ¿cuántas veces encendemos este botón en nuestros equipos sin necesidad? ¿Cuántas veces hacemos este tipo de cosas? Oye, de quiero hablar contigo, tenemos que hablar, mañana lo vemos, tengo que contarte algo. Este tipo de frases encienden la amenaza. Y por otro lado, aparte de que sea muy sencillo activar este botón, es muy adictivo. La adrenalina es muy adictiva. Entonces nos encanta estar siempre muy ocupados haciendo miles de cosas y como muy, muy activos, ¿no? Y es algo incluso cultural. Cuando, no sé, un compañero de trabajo, tu jefe te llama y te pregunta, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Pocas veces se nos ocurre decir, pues nada, bien, aquí, tranquilo, no, tranquilamente. Normalmente lo que decimos es, pues con un lío, no paro, tal, haciendo muchas cosas, ¿no? O sea, hay como una corriente a nivel cultural también, como de que está bien visto estar con la amenaza todo el tiempo detrás, ¿no? En esa carrera de constantemente estar haciendo cosas muy rápido y no parar. Pero yo repito, cuando estamos ahí, nuestro cerebro, incluso nuestro cuerpo, no puede dar lo mejor de sí mismo a nivel creatividad, a nivel aprendizaje. Puede dar lo mejor de sí mismo a nivel hábitos, a nivel repetición. Por tanto, dentro de esos 3 marcos temporales de los que hablábamos antes, el circuito de amenaza se va a ocupar muy bien tal vez de responder, del marco temporal presente, responder, ocuparte de la situación actual y poco más. Pero no te va a ayudar a los otros 2 marcos, a los otros 2 desafíos, no te va a ayudar a recuperarte, y mucho menos te va a ayudar a prosperar, porque para prosperar, para pensar en el futuro necesitas calma, necesitas tiempo y necesitas esa parte creativa de tu cerebro. Vamos a ver cuál es esa parte creativa de nuestro cerebro, es decir, qué necesita nuestro cerebro para activar el otro botón. Hemos visto el botón de la amenaza, pues vamos a ver el botón de la recompensa. Pues mirar, este botón tiene que ver se llama el circuito de la recompensa porque es el que hace que segreguemos dopamina, que es una especie de sustancia que recompensa nuestro cerebro, ¿vale? Que nos hace sentir muy bien. La dopamina además es la hormona del aprendizaje. Cuando hay dopamina, nuestro cerebro se dispone, se abre a escuchar, se abre a observar y se abre a lo que llamamos las conexiones remotas entre neuronas, es decir, la parte creativa, conectar puntos, ideas, ¿no? Entonces, hay momentos en los que nosotros vamos a buscar, obviamente, para nosotros mismos y también para nuestros equipos, encender este circuito. Necesitamos dopamina, necesitamos apertura, necesitamos para esa parte de prosperar, de pensar en el futuro, de prepararse, de dar forma a la próxima nueva normalidad, necesitamos estar aquí, necesitamos momentos de recompensa. Y este circuito activa en nosotros lo que llamamos las altas capacidades. Altas capacidades, fijaos qué curioso, a nivel físico. A nivel físico, cuando hay dopamina en sangre, podemos decir que somos más ágiles, más rápidos, más flexibles y podemos cargar con más peso. A nivel muscular tenemos más capacidad, ¿no? Por eso los deportistas se dopan, ¿no? El dopaje, bueno, pues de manera natural lo tenemos ya en nuestro organismo, ¿no? Que nos predispone a entrar en altas capacidades. A nivel físico, ya os digo, a nivel emocional,
se cierra el grifo de las emociones vinculadas con la rabia, con el miedo y con el asco, y aparecen otras emociones mucho más placenteras, vinculadas con el bienestar, ¿no? Pues la confianza, la tranquilidad, la calma, el amor, la ilusión, la alegría, este tipo de emociones, ¿no? Entonces, las emociones positivas de por sí, cuando están en el contexto, en el ambiente de trabajo, en una relación, activan este circuito. También recibir feedback constructivo, feedback positivo de los demás, activa nuestro circuito de recompensa. Recibir feedback es, por ejemplo, incluso que alguien te dé las gracias, que alguien te diga algo que has hecho bien, o incluso cuando te dicen algo que puedes mejorar, pero con una intención positiva realmente y no para fastidiar, ¿no? Cuando el feedback es constructivo y tú lo recibes desde esa perspectiva de aprendizaje, también activamos la dopamina. Y luego también se activa con el reconocimiento. Es decir, el reconocimiento tiene que ver con el agradecimiento, el reconocimiento tiene que ver con la mirada, con el contacto visual, con el que dediquemos tiempo a poder tener conversaciones mirándonos a los ojos. Y también tiene que ver con incluso que nos llamen por nuestro nombre. Ese es el reconocimiento. ¿Vale? Entonces, fijaos que el tema de la amenaza y la recompensa es un concepto que se utiliza en neurociencia, que utiliza la neurociencia para expresar cómo esa cadena a nivel eléctrico y químico que se activa en nuestro cerebro nos pone nos condiciona. ¿Vale? Nos condiciona. Entonces estamos condicionados o para la amenaza y estamos condicionados también para la recompensa, para dar lo mejor de nosotros mismos a nivel creativo. Y yo repito, podemos dar lo mejor de nosotros mismos desde los dos circuitos, desde las dos opciones. Desde la amenaza para repetir muy bien lo que ya sabemos hacer, el mundo de los hábitos, y la recompensa para generar cosas nuevas, para esa parte que tiene que ver con nuestro potencial, con lo creativo, ¿vale? Con la conexión de ideas. Nosotros con nuestras conversaciones, con nuestra manera de relacionarnos con los demás, somos capaces de encender un botón u otro. Tenemos de alguna manera esa capacidad, ¿no? Y además cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de que hay una posición de autoridad, esa capacidad se multiplica. ¿Vale? La autoridad formal hace que tengamos muchísimo más impacto en la activación de un circuito de recompensa o un circuito de amenaza, ¿no? Por tanto, podríamos resumir de alguna manera que el liderazgo va, por un lado, de minimizar las amenazas y por otro lado, de maximizar las recompensas. Pero fijaos, esto no tiene que ver con lo que ponéis por aquí, ¿no? Del palo y la zanahoria, ¿no? No, cuando hablamos de las recompensas no tiene que ver con la motivación extrínseca, con darle un premio, no tiene que ver con premios y castigos, no va de esto la cosa, ¿no? Tiene que ver con ser capaz de manejar conceptos tan fuertes como puede ser la vulnerabilidad, ¿no? El concepto de vulnerabilidad. Tú como líder muchas veces no sabes lo que está sucediendo, no entiendes el contexto, hoy en día con este contexto que tenemos muchas veces no sabemos dar explicaciones, no podemos controlarlos, ¿no? Y entonces lo que hacemos cuando nos callamos, cuando no reconocemos esta dificultad que tenemos es maximizar las amenazas, es decir, que en nuestros equipos se perciba todavía más una sensación de descontrol y una sensación de incertidumbre mucho más grande. Por eso es muy importante aprender a reconocer de cara a nuestros equipos que en un momento dado somos vulnerables también y que no lo sabemos todo ni lo podemos todo, y el mero hecho de verbalizar esto y de poder compartirlo minimiza la amenaza. ¿Vale? Hablar del contexto nos ayuda a comprender. Las amenazas se suelen activar por miedo, por incertidumbre. Como no sé lo que va a pasar, nuestro cerebro siempre tiende a ponerse en lo peor por una cuestión de supervivencia, ¿no? Y entonces lo que hacemos siempre es recomendaros que a través de las conversaciones deis información a vuestros equipos, a las personas que os rodean, que en las conversaciones os atreváis a compartir de manera transparente todo lo que se pueda compartir, porque si no, el cerebro de los demás rellenan, se inventan las cosas
Y repito, el cerebro cuando no tiene información, cuando ve un hueco, algo que no le encaja, siempre se va a poner en lo peor, de manera instintiva. Es una cuestión de supervivencia, ¿no? Hay una frase muy, muy fuerte, pero que es verdad, ¿no? Que es que estamos programados para la supervivencia, no para la felicidad. Para la felicidad tienes que hacer un esfuerzo consciente, tienes que decidirlo, ¿no? Y decir, bueno, a ver, que no tiene por qué pasar nada, no es para tanto, voy a analizarlo, pero para eso tienes que pararte y hacer ese salto, ¿no? Ese esfuerzo consciente. Si no lo haces, siempre te vas a poner en lo peor. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, como líderes tenemos que hacer un poquito malabares, ¿no? De ver cómo podemos, dentro del contexto tan complejo que estamos viendo, ese mundo Bunny, minimizar las amenazas de ese contexto, la incertidumbre, y por un lado maximizar la recompensa. Que maximizar la recompensa, repito, no es dar premios a la gente, no es la zanahoria. La recompensa tiene que ver con la activación de la dopamina, con que las personas puedan estar en un contexto de trabajo o en una conversación contigo sin tener que defenderse. ¿Vale? Esta es la clave. Sin tener que percibir que hay una amenaza a su alrededor. Y de nuevo, esto nos va a ayudar a ser capaces de manejar estos tres marcos temporales, el presente y el futuro. ¿Vale? Y también mirar el pasado para aprender, ¿no? Que es esa parte de recuperación. Bien, pues dicho esto, claro, ¿qué podemos hacer, ¿no? para que nuestro cerebro realmente dé lo mejor en cada una de las situaciones en las que vivimos, ¿no? Pues aquí hay una clave muy importante que tiene que ver con que nosotros como líderes no podemos entrar dentro del cerebro de nuestra gente, no podemos condicionarles de alguna manera, esto no funciona. Pero lo que sí que podemos hacer, lo que está en nuestra mano, es gestionar el entorno, lo que rodea a la persona. Por eso a mí hay una definición de liderazgo que me gusta muchísimo, que tiene que ver con que el líder es un generador de contextos. Nosotros nos tenemos que ocupar de generar el contexto para que aflore realmente el talento y para que el cerebro pueda dar lo mejor de sí mismo, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer con el tema del contexto? Pues mirad, hay una clave muy, muy, muy interesante que quiero compartir con vosotros, que tiene que ver con la actividad eléctrica del cerebro, ¿vale? Con comprender cómo funciona el cerebro a nivel eléctrico. Yo esto lo trabajo, yo trabajo haciendo investigación con un electroencefalograma y además trabajo con el hospital, con un área dentro del Hospital de la Paz en Madrid, para analizar cómo determinadas palabras o cómo de alguna manera el contexto conversacional, que realmente es la herramienta que tenemos como líderes, cómo son nuestras conversaciones, generan un contexto o generan otro. Bueno, pues lo que analizamos es cómo ese contexto conversacional, esas conversaciones, activan un estado mental a nivel eléctrico u otro. Y es muy fuerte comprobar cómo determinadas frases, determinadas palabras, de repente nos activan pues nuestra amenaza, activan la adrenalina, el cortisol, y ya no podemos pensar, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante que comprendáis cómo se modula esto y cómo funciona, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien que a lo largo del día nuestro cerebro está constantemente cambiando de ritmo, ¿vale? Como dentro de nosotros hay una especie de baile o de música interna, ¿no? Que es la activación eléctrica, ¿vale? Que da lugar luego a todas las sustancias químicas. Entonces, en función de esta activación eléctrica y de su adecuación con la tarea que estemos haciendo, si hay coherencia entre la actividad eléctrica en mi cerebro y la tarea que estoy haciendo, voy a poder estar con más atención, más presente y hacerlo mucho mejor que si no hay coherencia. Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces? Que no hay coherencia, que por ejemplo, a lo mejor te has tenido que desplazar de un sitio a otro y has pillado un atasco tremendo, te has cabreado por el camino, ¿no? con uno que te ha dado, que no sé qué, que has tenido una bronca tremenda, y cuando llegas a lo mejor a casa o llegas a una reunión y ha pasado 1 hora y media y tú sigues enganchado en el cabreo que has tenido y en la discusión de tráfico, ¿no? Pero ya estás en otra cosa, estás en una reunión, pero tú te has quedado ahí enganchado, ¿no? O a lo mejor has tenido un día complicado en el trabajo, llegas a casa y sigues con lo del trabajo en la cabeza, te cuesta estar presente, ¿no? Bueno, pues esa es la falta de coherencia que yo digo entre la actividad eléctrica
y la tarea que tenemos entre manos. Entonces, es muy importante que aprendamos, que entrenemos nuestro cerebro a buscar esa coherencia, ¿no? Y a entender que tenemos que ir fluctuando a lo largo del día entre unos estados eléctricos y otros. No podemos estar todo el día en plan zen, como muchos pretenden, pero tampoco podemos estar todo el día estresados, ¿vale? Entonces, ¿cómo se modula esto? Mirad, tenemos, lo que os pongo aquí es cómo se mide la frecuencia eléctrica del cerebro. Entonces, pues, por ejemplo, cuando estamos dormidos, activamos lo que llamamos las ondas delta, el sueño profundo. Luego, cuando estamos en ese momento justo antes de dormirnos, cuando estamos muy relajados o algunas veces algunos estados de meditación, pero despiertos, tenemos lo que llamamos las ondas zeta o teta, ¿no? Entre 4 y 8 hercios. Y luego entramos en una dimensión que son estas tres que os quiero compartir ahora, que son, por un lado, onda alfa, entre 9 y 14 hercios, que es un tipo de frecuencia eléctrica que se activa cuando estamos despiertos, pero de alguna manera visualizando o imaginando cosas, que puede ser, yo qué sé, imaginar lo que vas a hacer el fin de semana, planificar un proyecto en tu cabeza, cerrar los ojos e imaginarte algo, una imagen, preparar algo. Todas las actividades preparatorias nos ponen en onda alfa. La planificación, ¿vale? Pensar sobre lo que voy a hacer me pone en onda alfa, entre 9 y 14 hercios. ¿Cuántos momentos al día tenemos para estar en onda alfa? Entre 9 y 14 hercios. Estos momentos de imaginar el futuro, prepararlo, planificar, prepararme una reunión que vaya a tener. Bueno, pues cada vez tenemos menos momentos de esto, ¿no? Y luego vais a ver cómo esto impacta negativamente en nosotros. Vamos a ver otro tipo de frecuencia, otro estado mental, lo que llamamos onda beta, entre 15 y 30 hercios. Aquí es donde estamos la mayor parte del día cuando estamos con el circuito de amenaza activo, ¿no? Lo que llamamos la multitarea, el estar en alerta haciendo muchas cosas, ¿no? Estoy hablando por teléfono y mientras contesto un mail y me doy cuenta de no sé cuántos y me lo apunto y voy a hablar con fulanito. O sea, ese día a día en el que no paramos de hacer cosas, en el que estamos ya en la acción, es el que activa las ondas beta. Y por último, tenemos, o quiero compartir con vosotros otro tipo de frecuencia, que son las ondas gamma, que están por encima de 40 hercios, que es cuando estamos despiertos, pero tenemos esos picos de creatividad, esos momentos ajá, momentos eureka, momentos donde somos capaces de cuestionar una idea o una normativa o una situación o a una persona, cuando nos vienen las ideas, cuando de repente viene esa palabra que tenías en la punta de la lengua y no te acordabas, ¿vale? Todo eso es momento ajá, ¿no? Momento gam. Bien, nosotros prácticamente nos pasamos, diría yo que el 90% de nuestro día a día en onda beta y el resto del tiempo durmiendo. Tenemos muy poca variedad a nivel eléctrica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando no hay onda alfa, cuando no hay momentos de preparación para la acción, nuestra parte creativa, nuestro circuito de recompensa, de alguna manera se atrofia. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque, fijaos, se ha demostrado, hay un montón de estudios alrededor de esta teoría, que las ondas gamma, es decir, esos picos creativos, esos momentos ajá, donde nuestro cerebro conecta puntos, ideas, cuestiona las cosas, es capaz de pensar en el futuro, ¿no? Imaginárselo de otra manera. Bien, esos momentos, esos picos creativos duran poquito tiempo y no se pueden generar forzosamente. No podemos decidir conscientemente cuándo tenerlos. Es decir, yo no puedo decir ahora mismo a Ana o a Pablo o cualquiera de vosotros, venga, ponte súper creativo ya, ¿no? Haz una pregunta súper creativa, dime una idea genial. Tal. En ese momento, todo lo contrario, te angustias más, te agobias más, onda beta, más estrés, más circuito de amenaza y casi que me diríais, déjame en paz, déjame pensarlo, ¿no? Entonces, no podemos obligar a nadie, ni siquiera obligarnos a nosotros mismos a entrar en ese estado mental creativo y crítico de cuestionamiento. Pero se ha demostrado que sí que podemos generar el contexto, las condiciones para que nuestro cerebro active esta frecuencia eléctrica. ¿Y cuál es ese contexto? ¿Cuál es el contexto que como líderes tenemos que generar para que nuestra gente y nosotros mismos podamos tener esos picos de momento eureka, de momento ajá, esos picos en los que
Obviamente no podemos estar todo el día así, tampoco se trata de eso. Necesitamos actividad, necesitamos acción, pero de vez en cuando necesitamos esa parte de cuestionamiento y de creatividad, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el contexto que tenemos que generar? Bueno, pues veis esta flechita verde que enlaza el alfa con el gamma. Lo que quiere decir es que se ha demostrado que siempre, 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 absolutamente siempre, justo antes de un pico creativo, de un pico de onda gamma, justo antes estábamos en un estado alfa. Siempre. Es decir, esto explica por qué las mejores ideas siempre vienen cuando menos te lo esperas, cuando menos las buscas, ¿no? Cuando te vas a duchar, cuando estás a lo mejor corriendo, cuando te vas a dormir. Es decir, en el lugar menos esperado es cuando de repente te acuerdas de no sé qué o encajas no sé qué idea, ¿no? Por tanto, lo que también sabemos es que nunca, 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 justo antes de gamma, hemos estado en beta. Es decir, tu cerebro nunca puede pasar de la multitarea, del estrés, de la onda beta, de los 30 hercios a los 40 hercios. Nunca. ¿Sabéis por qué? Porque si lo hiciéramos tendríamos un ataque epiléptico. Por tanto, tu cerebro, que está programado para la vida, para la supervivencia, se va a negar en rotundo a que cuando estés en esos momentos de multitarea y de estrés, tu cerebro pueda ponerse creativo. No va a ir en contra de su propia supervivencia. Entonces es muy importante que generemos contextos donde haya momentos alfa, que generemos un entorno que nuestras propias agendas puedan incluir tiempo para esto, tiempo para preparar cosas, planificar cosas, visualizar cosas, imaginar cosas, de manera individual. Es decir, vosotros como líderes necesitáis hacerlo cada día, pensar en el futuro, porque es lo que os va a llevar a esos momentos de cuestionamiento, a esos momentos creativos, a dar esos saltos y elevar vuestro rol. Pero también es importante que dejemos a nuestros equipos también tener esos momentos de preparación, incluso buscar momentos de preparación colectiva, momentos de alfa colectivos, donde vamos a pensar juntos. ¿Para qué? Para generar en ellos esos picos, esos momentos ajá, que se atrevan a cuestionarnos, que se atrevan a proponer, que se atrevan a dar lo mejor de sí mismos, ¿no? Que quieran abrir esa puerta que se abre desde dentro, ¿no? Marta, Dime. 4 o 5 minutos, ¿vale? Muchas gracias, Ana, estoy terminando ya. Entonces, veis que aquí tenéis una, no sé, como una tarea muy concreta que tiene que ver precisamente con cómo genero yo este contexto, ¿no? En mi día a día. Soy capaz de introducir estos momentos de preparación, estos momentos de ir más despacio, porque si no voy a estar todo el tiempo en modo beta, eléctricamente, y el circuito que voy a tener activado es el circuito de la amenaza. Y desde ahí lo único que voy a poder hacer es responder a este marco temporal del que yo os hablaba al principio, ¿no? El presente. Solo voy a estar ahí y no desde una perspectiva de libertad, de elegir lo que quiero hacer en cada momento de presente, sino desde una perspectiva de secuestro, donde lo que hago es simplemente reaccionar a las cosas que surgen en el presente como temas urgentes. Es movilizarnos desde la reacción, ¿no? Entonces, clave para nosotros, y es una de las tendencias ahora que más están trabajando en todo lo que es el mundo de la neurociencia aplicada al liderazgo, clave introducir momentos de preparación, momentos y tiempos para la reflexión, para que el cerebro pueda entrar en esos estados, ya entre los 13 hercios, y tener esos picos creativos, porque hoy más que nunca necesitamos visualizar el futuro, necesitamos crearlo, dar forma a esa próxima o a esa normalidad y formar parte de ello. Y hasta aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Ana, por estar ahí llevando la gestión y el control del tiempo. Y nada, disponible para algunas preguntas o para conversar con vosotros. Muchas gracias, Marta. Había una pregunta que ha puesto Justo de Glarus, en la que nos comentaba, pero yo creo que ya se ha dado cuenta de... Sí, he hecho referencia un poquito a este tema, ¿no? Venga, pues ahí va otra. Genial, qué bueno, Justo, que estás ahí activo.
Vamos a ver, Pregúntala la tú. estoy viendo, la estoy viendo. O sí que eso, justo, dinos Bueno, tu pregunta. bueno, la leo, está escrita ahí Sí. en el chat, pero vamos, reflexionaba sobre, últimamente se escucha mucho, ¿no? De informes que afirman que aumenta el porcentaje de población estresada, con miedos, especialmente entre los jóvenes, ¿no? Tenemos una juventud estresada. Ayer hablaban algunos políticos sobre eso. Me pregunto si esto también se predica o se aplica de los equipos humanos de las empresas. ¿Se constata también un aumento del estrés, de los temores, las incertidumbres? Vemos a la gente más nerviosa que antes de la pandemia. Cuando lo digo es porque yo lo noto, ¿eh? Mm. ¿Hay causas externas que lo expliquen? Tal vez las pantallitas de los móviles que nos tienen en modo, no sé si gamma o beta, No, no, más tiempo de la cuenta. beta absoluto y sí. Pues mira, justo, yo te voy a dar un dato. Yo llevo 22 años trabajando con empresas grandes, ¿no? Y es la primera vez en mi carrera profesional que, bueno, ya el año pasado empezó todo esto, que nos empiezan los clientes a pedir ayuda en materia de salud mental. Esto nunca, nunca era un tema tabú, o sea, que a mí me llamen para, oye, nos podéis recomendar un psicólogo o tenéis servicio para atención clínica, que tenemos una serie de personas que necesitan ayuda, tal, psiquiatra, nunca nos lo habían, nunca nos habían pedido, era un tema que no se hablaba en las empresas, pero porque era como privado, ¿no? Entonces, fíjate hasta qué punto hemos llegado que ya desde los departamentos de recursos humanos están tomando cartas en el asunto y de hecho nosotros ahora estamos haciendo un montón de programas de bienestar en el trabajo. Hemos hecho un acuerdo con un neurólogo muy importante, Fecundo Manes, para tener la parte clínica bien cubierta porque estamos a por uvas. Entonces, y yo lo noto muchísimo cuando trabajo con grupos y tal. De hecho, la gente a veces se me acerca en privado, en los descansos, a compartirme cosas o a preguntarme o pedir ayuda. Y esto no era tan habitual antes, ¿no? Y yo creo que hay varios factores, ¿no? Uno, como tú bien decías, justo que el consumo de las pantallas, no solo en jóvenes, sino también en personas de edad mucho más adulta, se ha triplicado el consumo. Es decir, si antes estabas 1 hora, ahora estás 3. O sea, se ha triplicado, ¿no? Y repito, no solo en jóvenes, sino en adultos. Se ha adelantado la edad de acceso a este tipo de dispositivos y de pantallas. Esto ha generado muchísimas adicciones, ha generado que estemos constantemente con una sensación de necesito consumir información y esto genera mucha inquietud, mucha ansiedad, ¿no? Necesito ya el gesto este del dedito hacia arriba de ir pasando, tiene que haber novedades, tengo que seguir consumiendo. Sí. Esto nos pone en un estado adictivo, ¿no? Y luego otra variable muy importante tiene que ver con el aislamiento social. Hemos estado durante muchos meses, o sea, durante muchos meses sin poder tener un contacto normal y durante algunos meses hemos estado radicalmente aislados. Ha salido un estudio hace muy poco que el titular es abrumador, ¿no? Dice que el aislamiento social perjudica más gravemente la salud que fumar 7 cigarrillos al día. Ya hay un estudio que se ha hecho, entonces se ha analizado y lo que se ha visto es que han aumentado los casos de suicidio, de depresiones y los casos de adicciones, no solo a los dispositivos, sino a todo tipo de sustancias. Cuando estamos solos, cuando nos aislamos del mundo, tenemos todas las de perder, somos seres sociales, ¿no? Entonces, esto ha sido, yo realmente creo que no somos conscientes del impacto que va a tener sobre todo en la gente más joven y en los niños, el haber vivido esto. Y lo que sí que estoy viendo es el impacto que ha tenido en la gente muy mayor. Yo no sé vosotros, pero yo, por ejemplo, mis padres, en mi madre ha tenido un impacto tremendo en su memoria. De hecho, bueno, pues está teniendo problemas de memoria y lo estoy viendo bueno, no os podéis imaginar, ¿no? Como nuestros mayores pues se han deteriorado mucho con el aislamiento, más el miedo, ¿no? La incertidumbre de no ser qué va a pasar, ¿no? Pues todo este caldo de cultivo ha activado en nosotros un estado de amenaza constante, un exceso de adrenalina, de cortisol, de sustancias que en grandes cantidades son tóxicas en nuestro organismo, que generan
en nuestra sangre una serie de sedimentos, de sedimentación, y que tiene un impacto en nuestra salud tremendo, ¿no? O sea que la respuesta es rotundamente sí, sí que se está, no solo en los jóvenes. Muchas gracias. Nada. Ana, Pablo tenía pregunta. Sí, yo quiero hacer, como siempre, o como casi siempre, Marta, y espero que me perdones si no ponerte en un compromiso, una pregunta radicalmente incorrecta, políticamente incorrecta, una pregunta comprometida, pero que a mí me parece necesaria hacer en este contexto. Y es la siguiente. ¿Qué pinta Dios en todo esto? ¿Por qué lo pregunto? O sea, la pregunta es más concretamente bueno, vivimos en una sociedad en la que pretendidamente se ha asesinado a Dios y Dios no existe. Pero para mí personalmente no es para mí, o sea, la cuestión no es para mí o para ti, es si existe o no existe. Yo, por supuesto, parto de la perspectiva de que Dios existe. Y la pregunta es si la relación con Dios, es decir, una vida religiosa, contribuye a generar estados alfa. Pues mira, yo aquí te puedo dar mi opinión personal, pero también además te puedo hablar de que realmente hay estudios que demuestran que las personas que tienen una dimensión espiritual y que creen en Dios y que además practican, quiero decir que hacen una actividad comunitaria, una actividad contemplativa, ¿no? Y ahí podemos introducir muchas cosas, ¿no? Desde pues, personas que van más por una línea más de meditación, otras personas que hablan de la oración, de rezar directamente. Bueno, pues personas que practican también y que tienen creencias, ¿no? Más vinculadas con lo trascendente, esto refuerza su salud. No solo salud mental o espiritual, o sea, o emocional, sino a nivel físico también, la salud física, curiosamente, ¿no? Y también la percepción de felicidad que tengan. Es decir, tener unas creencias con respecto al ser humano y a la vida que te vinculen con algo trascendente es bueno para la salud, aparte que genera pues, bienestar, ¿no? Porque al final da un sentido a las cosas, te da una explicación, un sentido trascendente más allá de la locura que vivimos, ¿no? Y luego también porque responde a una necesidad humana que tenemos. O sea, nuestro cerebro tiene una parte, concretamente la corteza prefrontal izquierda, aquí arriba, que se activa cuando hablamos de Dios, que se activa cuando pensamos en Dios, que se activa cuando rezamos por otras personas. O sea, es real que nuestro cerebro tiene una necesidad de todo esto, un hambre de todo esto, que no se cubre cuando se aniquila, ¿no? Todo lo que es espiritual en nuestra vida. Y esa parte de nuestro cerebro se atrofia. Y fíjate que esa parte de nuestro cerebro es vecina, o sea, está pegadita a las neuronas que tienen que ver con la empatía, con la comprensión de los demás y con la percepción de bienestar o de felicidad que tienes. Por eso esto explica por qué muchas personas tienen grandes sufrimientos en su vida, grandes problemas. De hecho, incluso si analizáramos la vida de los santos, son personas que han sufrido un montón, pero que si tú les preguntas, te dicen que son felices, ¿no? Es muy curioso, o sea, activar esa parte de nuestro cerebro que tiene que ver con lo trascendente por vecindad, por contagio. Sabemos que cuando estimulamos zonas de nuestro cerebro, las zonas de alrededor se ven beneficiadas, ¿no? Pues indudablemente estamos pues percibiendo que somos más felices también, ¿no? O sea, que aparte de las creencias que yo pueda tener a nivel personal, científicamente hay mucho demostrado detrás de todo esto, ¿no? De todos los beneficios que hay detrás de ello. Y es verdad, hemos pasado de una sociedad teocentrista a una sociedad muy egocentrista, ¿no? Oye, Marta, muchísimas gracias. Supongo que eso casa... Perdona, Pablo. No, que solamente le quería dar las gracias a Marta por contestar con tanta claridad y sin pelos en la lengua. Muchísimas gracias. Perdona, Sánchez. No, Pablo, yo te iba a decir que yo que no soy tan creyente como tú y lo sabes, pero totalmente de acuerdo De momento. Yo sabes que soy pecador, pero iré al cielo porque soy buena gente. Todo lo cual, al final,
Pero es verdad, yo entiendo un poco lo que decía, ¿no? Alguna reflexión que tenía por aquí de lo que había comentado Marta, hablaba del estrés contemporáneo y hablaba y pensaba en eso, ¿no? En decir, y hablaba también que la humanidad está preparada para la supervivencia y no para la felicidad. Un poco la cultura cristiana tradicional es un poco el tienes que sufrir en este mundo para vivir mejor después, con lo cual al final tienes un premio al final y eso te daba un cierto, uniendo con lo que decía justo, ¿no? Una zanahoria a futuro que te permitía superar, ¿no? Y eso al final también te hace la reflexión de pensar en si estamos preparados para eso, ¿no? Porque al final las amenazas, las incertidumbres forman parte de la vida, los accidentes, los dramas, las ilusiones y demás, pero no sé si estamos en una sociedad excesivamente hedonista y, como decías tú, egocentrista, en la cual solo podemos pensar en nosotros mismos, en nuestra felicidad. Eso nos convierte en egoístas y, por lo tanto, en poco empáticos con el resto, en solo pensar en lo que a mí me... Y al final lo que también genera eso es una cierta infelicidad, ¿no? Porque al final nunca consigues, digamos que es un ciclo sin fin, ¿no? Permanentemente estoy pensando en ese hedonismo y por lo tanto voy a buscarlo, ¿no? Pero bueno, es una reflexión que hacía. No quiero quitar tampoco, porque aquí a Manuel Fernández también tenía una pregunta que el pobre la ha formulado después de Pablo y Oye, me ha es un tema apropiado. apasionante, o sea, a mí me encantaría seguir hablando con vosotros de Sí, este supongo que tema, daría para compartir, mucho claro, tiempo y claro, porque yo te seguramente, rebatiría a ti, yo te diría, hombre, yo esto del sufrimiento, yo creo que se ha entendido mal, se ha entendido sí, mal, probablemente. que no se ha comunicado adecuadamente, ¿no? Y ha hecho mucho daño, Probablemente. pero esto nos daría para otra... Seguramente, para mucho tiempo y seguramente con algún gin tonic sería mejor. Sí, sí, Oye, sí. Manuel tenía una pregunta y tenemos también a Miguel Ángel y a Gustavo con la mano levantada, pero preguntaba Manuel si son eficaces las técnicas de neurofeedback para educar la mente, ¿no? Si ayudan a dormir mejor, si ayudan a controlar el estrés, si son Sí. recomendables. Sí, yo no conozco, las que yo utilizo son un tipo de neurofeedback que se llama dinámico, un neurofeedback dinámico. Funciona muy bien para problemas de sueño, para personas que están con ansiedad, para problemas de aprendizaje también, personas que tienen déficit de atención, hiperactividad. Funciona muy bien. Lo que sí que es cierto es que no es algo inmediato, que es como ir al gimnasio, que tienes que entrenar durante un tiempo para que tu cerebro se vaya acostumbrando. Entonces lo que se hace es modular la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Y ayudar a que, que haya esa coherencia entre la frecuencia eléctrica, el estado mental y la actividad, la tarea. Se reeduca un poco al cerebro a que tenga esa coherencia. Por lo tanto, lo ves recomendable, ¿no, Marta? Porque efectivamente se está vendiendo ahora mucho dentro de este sector que te dicen que te reconducen, que la mente te ayuda a educarla, a quitarte esos momentos de estrés, que te lleva también a conseguir esas, no sé si las ondas alfa o no, pero es realmente recomendable. Ayuda. Lo que pasa que sí que yo os diría, a ver, cuidado que también hay mucha neurotontería por ahí. O sea, cuidado también porque hay mucho vendehumos y también hay que ir a sitios donde hay auténticos profesionales y donde hay rigurosidad, porque hay una corriente ahora muy grande de gente porque se ha hecho un cursito de no sé qué y ya te dice que te va a cambiar la vida. O sea, mucho cuidado con esto, ¿no? Que son palabras muy fuertes, ¿no? Entonces ahí hay que ir un poco a rascar quién hay detrás de todo esto, qué formación tienen, qué se basa todo esto, porque si no podemos estar comprando humo. Muchas Miguel Ángel. gracias. Oye, no sé si Gustavo o Miguel Ángel, no sé quién Sí, estaba primero, pero por Sí, edad, Miguel Ángel, te creo que toca a ti estaba, primero. Miguel Ángel y cerramos con Gustavo. bueno, estaba Gustavo antes, pero bueno, de todas Da maneras, igual. Marta, Por veteranía, Miguel Ángel. muchas gracias. Estoy al lado suyo, es un privilegio. Muchísimas gracias. He llegado un poco tarde, pero me ha encantado tu presentación y tus reflexiones. También gracias a Pablo por la introducción que ha hecho de este aspecto. Coincido 100% con él en el sentido, no ya, digamos que desde el punto de vista hasta egoísta, ¿no? De decir las ventajas que tiene lo que es el Dios y la espiritualidad que conlleva el seguimiento, ¿no? Pero yo quería destacar un aspecto muy, muy especial
o muy relacionado también con ello, que es un poco en la hora del liderazgo, tanto a nivel familiar o a nivel, por supuesto, empresarial, que es un poco lo que nos une hoy, ¿no? Y es el que yo creo que estamos un poco pecando y creo que somos víctimas. Ahora la generación joven actual es víctima de una educación que nosotros hemos dado excesivamente, digamos, de la autoestima, de por favor no te vayas a enfadar, no vaya a ser que esto, no vaya al niño a quedar mal, hay que animarle, tenemos que motivarle. Esto trasladado también al trabajo, pues a mí me pone de manifiesto la experiencia de que eso no es, desde luego, una práctica sana para la educación y el desarrollo de la persona, sino muy al contrario. Yo creo que en una edad joven, y en general, pero sobre todo en una edad joven, hace falta una exigencia, hace falta unos retos, hace falta un cumplimiento, no cumplir y mentir, sino cubrir unos retos, sacar adelante unos proyectos, demostrarlo con el tiempo, no con la inmediatez. No, siempre yo recuerdo que se decía, una empresa es un campo de olivos que hay que cultivar y dará las aceitunas al cabo de los años. No es esto de la cultura famosa, aquella de inmediatez. La inmediatez y sacar los provechos inmediatamente, que eso no da felicidad, al contrario. Por tanto, yo en ese aspecto, en la parte, digamos, de palo, yo no sé si había que retomarla en el buen sentido de la palabra, la zapatilla de la madre, ¿no? Es decir, que me parece que estamos pecando de buenismo, estamos pecando de que todo vale, relativismo. Bueno, pues ya lo harás mejor, no sé qué, no sé cuánto. Y quisiera saber un poco tu opinión al respecto. Yo recuerdo también lo que hemos dicho, la milicia, ¿no? La milicia, ¿cuánto bien hizo la milicia? Para los jóvenes de hoy en día, si tuvieran milicia. Mira, yo creo que, y aparte de mi opinión personal, la ciencia demuestra que los niños necesitan límites y los límites dan seguridad a los niños, o sea, los necesitan y ha habido un problema de falta de límites y yo creo que nos hemos ido de un extremo a otro. Esto es lo que suele suceder, pues a nivel sociológico es lo que suele suceder, pues eso, nos hemos ido de un teocentrismo a un egocentrismo, nos hemos ido de un machismo a un embrismo y una guerra tremenda entre unos y otros, y nos hemos ido de una educación muy autoritaria o muy de anulación del niño o la niña a un extremo en el que es un príncipe y una princesa, ¿no? Y los padres están al servicio de los hijos. Entonces yo creo que hemos ido a ese extremo y al final siempre en el equilibrio es donde está la virtud. A mí me gusta mucho utilizar una expresión que es que yo creo que en la parte educativa es muy importante utilizar una cálida exigencia. Es decir, necesitamos exigir a nuestros hijos que vivan la frustración, porque en la vida hay un montón de frustraciones, pero con calidez, es decir, no hace falta tirar la zapatilla. Tú puedes decir lo mismo sin tirar la zapatilla, ¿no? Y exigir lo mismo. Entonces yo creo que tenemos que encontrar ese equilibrio porque nos hemos ido de un extremo al otro y se nos ha ido muchísimo de las manos, ¿no? Y así estamos viviendo ahora pues unos problemas gordísimos con la gente joven, con los chavales de problemas incluso de identidad, ¿no? De que no saben ni quiénes son, están más perdidos, pues que no han tenido ningún tipo de límite en su infancia, entonces no saben dónde están muy perdidos, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí vamos. Gracias. Pues voy a ser rápido para no tenerme mucho. Gracias. Sí, voy a hacer un apunte a todo esto que habéis indicando, desde el dolor a lo que ha comentado Miguel Ángel del esfuerzo. Yo creo que efectivamente hemos confundido el dolor y el sufrimiento con el esfuerzo, que es lo que nos puede producir en algún momento el paso a recoger los frutos de ese esfuerzo, la recompensa y que nos venga eso, ¿no? No lo podía haber dicho mejor, me encanta.
Gracias. Y luego, en la parte de contexto, como ha hecho Miguel Ángel, que me ha dejado un contexto ideal para que yo fuera creativo, lo único que luego se me olvidó. Quiero decir, cuando me ha dicho que estaba a su lado. Y yo iba por ahí, ¿no? Porque muchas veces la gente trae titulares en la cabeza de, venga, vamos a tener que crear contextos, vamos a tener que crear, yo me dedico a la innovación y a grupos, a activar a grupos, ¿no? Que lo llaman ahora, ¿no? Vamos a activar células, vamos a activar patrullas. Como, mira, Miguel Ángel, aquí tenemos un guiño, vamos a activar legiones. Pero, ¿cómo identificas tú ese contexto en el que la persona va a ser creativa? ¿Cómo le generas ese caldo de cultivo para que esa persona se desarrolle y saque lo que tiene? Y luego, bueno, tenía una segunda pregunta que es, ¿cómo diferenciarlas cuando es vis a vis a cuando es en grupo? Que es muy diferente, ¿no? Diferente, sí. Para la dimensión creativa, en grupo es muy complicada. Porque siempre está el miedo a qué dirán. El que digo una propuesta y alguien pone una cara, un gesto y ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Como que ya esa persona que ha hablado ya se calla. Entonces en grupo es difícil. Entonces yo creo que hay que combinar, o sea, cuando tú quieres generar un caldo de cultivo a nivel sistémico, grupal, hay que combinar lo individual con lo colectivo, es decir, lanzar desafíos, lanzar problemas, lanzar preguntas y dejar tiempo para pensar. Nos hemos acostumbrado a, no, hay que tener una reunión y en esta reunión ya hay que salir con la idea. No. La reunión debería ser para lo que llaman el brainstorming, ¿no? Que es lo contrario del brainstorming, para compartir los problemas o los desafíos a los que nos enfrentamos y después consultarlo con la almohada y mañana volvemos a hablar, ¿no? Sin presión. Y así debería ser el contexto, ¿no? Y luego creo que también es muy importante, que no lo he comentado, que hay que dejar de hacer cosas. O sea, para poder tener tiempo para pensar, que es lo que necesita tu cerebro para estar en alfa, hay que dejar de hacer cosas. Incluso aburrirse, ¿no? Decían los de Google. Incluso aburrirse. Es maravilloso, es la antesala de la creatividad. Los niños necesitan aburrirse. Y bueno, no podemos sumar más cosas a nuestras agendas a lo que ya hacemos. Tenemos que ver que hay unas cuantas cosas, que además son bastantes, que no cambian nada, que las hacemos por rutina, por costumbre, pero realmente no impactan, no cambian, y que podríamos dejar de hacerlas y no pasaría nada. Y ganaríamos espacios para la reflexión, para el descanso, para ir un poco más despacio, pero solo sabemos sumar, añadir. Tenemos que aprender a sustraer, a restar un poquito. Yo creo que ahí está la auténtica clave, ¿no? y la madurez. Una persona que es capaz de decir a esto no voy a dejar de hacerlo, o esto voy a bajar el volumen, lo voy a hacer menos. Y creo que por ahí hay un camino interesante de exploración. Muchas gracias. Muy interesante, todo lo que has comentado. Además documentado, extraordinario. Sí, muchas gracias. Nos hemos pasado bastante, pero yo creo que ha merecido la pena, ¿no? Muchísimas gracias, Marta, que no sabéis el favor que nos hace estando ya aquí con la cantidad de trabajo que tiene, de viajes y de todo, y ha sacado hueco para estar con nosotros una horita, que al final va a ser casi hora y media, y te lo agradezco muchísimo, Marta. Me he quedado con lo de líder como generador de contexto para que el talento dé lo mejor. Lindísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Ana, un placer y nada, que tengáis buena semanita y un placer haberos conocido. Igualmente. Marta, un placer. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Y gracias a todos por participar. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, Chao, buena semana. Chao.